Bienvenidos una vez más a mi canal y hoy te traigo una propuesta de Halloween. Como sabrán, ya estamos muy cerca a festejar esta noche terrorífica y es por eso que traemos esta receta de estos deliciosos cupcakes de vainilla con una decoración escalofriante y terrorífica. Mi nombre es Leonardo Espinosa y quédate porque enseguida comenzamos con toda la preparación, pero antes vamos a ver los ingredientes que vamos a utilizar. Pero antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, que puedes hacer clic ahí abajo nada más, y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que estamos próximos a lanzar. Ahora sí, vamos a comenzar con la decoración de nuestros cupcakes. Yo tengo ya 6 que vamos a estar decorando y tengo lista también este paso que es muy importante, que es nuestra cream cheese. Y si querés saber cómo hacer una cream cheese deliciosa y perfecta, abajo te voy a dejar el enlace para que puedas ir a nuestro video y hacerlo sin ningún problema, logrando este resultado increíble y delicioso. Yo lo que voy a hacer es colocarlo entonces en una manga pastelera que tengo por acá, y con esto vamos a decorar nuestros cupcakes. Para colocarlo voy a estar usando un pico, que es un pico liso, tiene una boquilla aproximadamente de 1,5 centímetros, y esto me va a permitir a mí poder dar la forma bien perfecta. A mi manga le voy a cortar la punta para que pueda bajar el pico. Y todos estos pedacitos saben que los tienen que dejar siempre lejos porque se van para cualquier lado y no queremos que vayan dentro de la receta. Vamos a colocar nuestra crema de queso. Recomendación que les doy siempre a la hora de decorar con un cream cheese es que no hagan nunca una decoración muy alta porque es una crema pesada y puede caerse un poco. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una decoración muy sencilla. Con nuestro pico hacemos en círculo. Y ahí nos queda. Vean nada más la consistencia de este cream cheese, es ideal para realizar estas decoraciones y su sabor es único. Y vamos a comenzar ahora con la parte decorativa de nuestros cupcakes. Te voy a traer dos propuestas, una con vidrio comestible y otra con unos ojos espeluznantes que son muy llamativos. Y vamos a comenzar entonces por los ojos. En primer lugar, yo tengo por acá, lo tengo siempre enfilmado porque esto es una mezcla de fondant con pasta de goma en partes iguales, y si yo lo dejo al aire libre mientras hablo se me va a secar y no es la idea. Con esto vamos a formar los ojos. Vamos a tomar porciones de aproximadamente unos 16-18 gramos. Hacemos bolitas. Siempre es importante primero presionar muy bien para borrar todas las grietas y luego redondeamos. Y así nos tiene que quedar entonces nuestros ojos. Este paso lo podemos adelantar, si queremos lo podemos hacer un día antes, muchísimo mejor, porque para pintarlos luego van a estar secos y mucho mejor para trabajar. Y es por eso que yo ya tengo este paso adelantado. Hacemos así, 1, 2 y el último de nuestros ojos. Si tienen una balanza y los pueden pesar, muchísimo mejor.
y así tendrían entonces los 3 ojos. Esto lo dejamos sobre una placa y lo dejamos al aire libre para que se seque. Por lo menos unas 12 a 24 horas es lo ideal si el clima acompaña bien. Yo ya tengo por acá un paso adelantado y están mucho más sequitos. Como ven, se suele aplastar un poquito la parte de abajo, pero no se preocupen porque eso va a ir apoyado sobre nuestro cupcake. ¿Cómo los voy a pintar ahora? Le vamos a dar forma a nuestro ojo. Lo que voy a hacer es tomar un palito de estos, lo voy a pinchar por la parte de abajo y es para poder pintarlo y no manchar. Como pueden ver, quedan secos, pero adentro quedan húmedos. Esto lo podemos morder y lo podemos comer sin ningún problema. Una vez que ya tenemos entonces nuestros palitos listos, vamos a empezar a preparar nuestra pintura. Yo tengo por acá colorante verde y amarillo, tengo negro y tengo blanco. Vamos a comenzar por el verde primero. Agregamos ya nuestro colorante y vamos a comenzar a pintar. Tomamos uno. Como yo no tengo muy buen pulso, me voy a ayudar con un pico o un cortante circular para marcar ligeramente dónde va a ir mi ojo. ¿Sí? No sé si la cámara lo va a llegar a notar, pero yo ahí hice una ligera presión y me queda marcado. Con esto, entonces yo ya tengo delimitado cuál va a ser mi ojo. Y con la parte más chica marcamos la pupila. Ahora sí, tomamos un poco de vodka o de alcohol. Y vamos a pintar. Siempre es preferible que pinten muy suave y de a poco vayan incrementando la intensidad. Una vez que completamos entonces toda la parte de color de los ojos y ya nuestro colorante empezó a secarse, vamos a ir ahora para pintar la parte negra, lo que sería la pupila. Pintamos y dejamos ahora que se seque por completo. Este que parece más de reptil, podemos hacerlo más alargado. Lo que tenemos que hacer con esto es pincharlos ahora y los dejamos que se sequen por completo porque tenemos que darle los detalles del brillo de la mirada. Y eso lo vamos a hacer con colorante blanco, pero tiene que estar seco por completo. Entonces esto los vamos a reservar a un lado. Voy a preparar por acá mi sangre falsa o mi sangre comestible, que va a ser para los que van a tener el vidrio comestible.
Por acá yo tengo pegamento comestible o puede ser también gel de frutas, las que utilizamos para brillantar las frutas. Esta tiene una proporción aproximadamente de una cucharadita de CMC y 10 cucharaditas de agua, y lo vamos a tener en esta consistencia, que es bien como si fuese un gel. Si ven que les queda muy compacto, le agregan un poquito más de agua. Por acá vamos a tomar nuestro colorante rojo, una buena cantidad porque queremos que nuestra sangre sea bien intensa. Y ahora mezclamos. Terminamos ya por integrar bien el colorante y vean cómo nos queda con este rojo bien sangriento, bien lindo para decorar unos cupcakes que dan miedo. Esta sangre ya la vamos a dejar reservada por acá y vamos a preparar ahora nuestra isomalta. Para derretir la isomalta lo podemos hacer en una cacerola o lo podemos hacer en un bowl apto para microondas. Si van a usar un bowl apto para microondas, asegúrense de que sea vidrio templado, porque esta isomalta levanta mucha temperatura, es un caramelo, y si no, su bowl se va a estallar dentro del microondas. Vamos a colocar aproximadamente unos 60 gramos. Pueden utilizar isomalta en polvo, isomalta granulada. Y esto lo vamos a llevar al microondas en tandas de 30 segundos hasta disolver por completo. Cuando nosotros disolvemos la isomalta, tenemos que tener mucho cuidado de que, como es un caramelo, si nosotros lo movemos al momento de disolver, le vamos a hacer que se cristalice, que pierda su brillo y que no sea translúcido. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, y además que el bowl en el microondas va a levantar temperatura. Entonces cuidado, no se quemen. Vean, yo acá ya lo llevé 30 segundos nada más y todavía no se disolvió nada. Entonces vamos a llevar una vez más. Para cuando ya nuestra isomalta tomó temperatura, sí es importante que utilicemos algún paño porque el recipiente nos puede llegar a quemar. Vamos a sacarla del microondas y van a ver cómo nos queda. Translúcido. Y ahora vamos a tomar la temperatura. Yo tengo 167 grados, es la temperatura ideal para estar utilizando nuestra isomalta. Voy a trabajar ahora con un tapete de silicona y voy a volcar directamente en el centro. Y ahora esto lo tenemos que dejar que se vaya enfriando. Lo voy a dejar a un lado para que vaya tomando temperatura de a poco. Voy a continuar con los ojos. Lo que me resta por hacer es colocarle el brillo de la mirada. Voy a tomar un poco de mi colorante rojo.
y con un pincel bien delgado vamos a hacerles las venas bien sangrientas a estos ojos. Así nos tienen que quedar. Ya es momento entonces ahora de empezar a ensamblar nuestros primeros cupcakes. Vamos a tomar nuestro ojo con mucho cuidado de no mancharnos y lo ubicamos arriba. Una vez que ya tenemos los ojos colocados, es momento de empezar con lo más divertido, a llenar de sangre estos cupcakes. Tomamos una manga pequeña colocamos nuestra sangre falsa. Hacemos un corte y ahora vamos a ir llenando de sangre en algunas partes. Así entonces nos queda. Si quieren completar un poco más por la parte de atrás también pueden. Agregamos otro más. Y ahí entonces ya nos quedan nuestros cupcakes con nuestra sangre comestible y falsa. Los vamos a dejar por acá. Y ahora nos toca ver si nuestro vidrio ya endureció. Lo vamos a tocar por la parte de abajo, todavía lo siento medio tibio. Entonces lo voy a apoyar ahora sobre mi superficie fría, que me va a ayudar a bajar más rápido la temperatura. Me voy a colocar un guante ahora para trabajar con la isomalta porque no quiero dejar mis huellas digitales en esta escena del crimen, así que es mejor que el vidrio quede bien limpio. Nos colocamos un guante, tomamos una cuchara y es momento entonces de que rompamos este vidrio. Un golpe en seco en el medio y nos van a quedar todos los pedacitos de vidrio. Ahora vamos a empezar a ir armando de a poco. Díganme si no parecen piezas de vidrio de verdad. Y acá estamos.
Vamos a colocarlos en fila. Nos queda nada más que completarlo con un poco de sangre para manchar esta escena del crimen. Y vamos a agregar un poco de sangre por acá. En el vidrio también. Y de esta forma ya tenemos decorados nuestros cupcakes. Como pueden ver, con una decoración sencilla, en pocos pasos, podemos tener una bonita decoración. Vamos a ir colocando uno y uno. Ahora sí, ya tenemos presentados nuestros cupcakes como corresponden, unos cupcakes bien esponjosos y deliciosos de vainilla con esta decoración que es escalofriante. Así que si te gustó el video, likealo, compartilo y no te olvides de suscribirte también a nuestro canal para apoyarnos en nuestro contenido. Yo me despido y los dejo con una muy feliz noche de Halloween. Chao, chao.